Bienvenidos a Mujeres con Código, un programa donde tus derechos valen. Quien les habla, Fabiana Bugliota, recibiéndolos aquí en nuestro buró jurídico, cito en Dardo Rocha 2094, San Justo, La Matanza. Saben que si se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través del 15 41 60 28 63 y lo vamos a derivar a un profesional de confianza. Estamos en marzo ya, terminando el mes, se nos fue el primer trimestre de este 2021, muchos como yo, o por ahí es una sensación solamente mía, de cansancio, de desgano, una sensación de abandono, ¿no? ¿Abandono por quién? Bueno, en realidad yo me siento abandonada por aquellos que nos representan, por nuestros funcionarios, por aquellos que nos gobiernan, aquellos que nos deberían cuidar. Nuestro ministro de Seguridad de la provincia, que anda de canal en canal y de redes en redes, y sus Twitter hablando de las vacunas, si hay que vacunarse, y el COVID-19, y llegamos a 1 millón de vacunas, cuando somos más de 45 millones de argentinos. Yo siempre le pongo, señor ministro, recuerde que usted es el encargado de la seguridad, no de la salud. Obviamente a mí no me va a contestar, ¿no? Porque eso no da rating, no es parte de su campaña. La verdad que salga a decir que se necesitan patrulleros, que se necesitan más policías, cuando en otro momento dijo que habían patrulleros, que había policías. Estamos al libre albedrío de cualquiera, los jueces tampoco nos responden. La verdad que desamparo, abandono. Ya sé que me van a decir, ¿quién sos vos para decir si nos están gobernando bien o gobernando mal? ¿Es una sensación mía? Bueno, puede ser una sensación mía. Quizás sí, quizás no. La verdad que al momento de hacer una denuncia, muchos toman los recaudos de, ¿hacemos la denuncia? ¿Tiene sentido? ¿Quién nos cuida? ¿Nos protege? ¿Se toman las denuncias? ¿Van hacia algún lugar? Y si hacemos una denuncia por pornografía infantil, por abuso, por trata de personas, hay muchas fiscalías especializadas, muchos juzgados que tratan estas problemáticas, que trabajan y otros no tanto. Nos encontramos con denunciantes que a la hora de ver cómo sigue el proceso se dan cuenta que hay pruebas que desaparecieron y los juzgados son quienes deben custodiar esas pruebas. No decirle a quien hace la denuncia, perdón, ¿usted no la retiró del expediente? Cada uno sabrá a quién me refiero, ¿no? Jueces, vieron que ahora en el boletín oficial de aquí de la República Argentina salió que hay un registro para denunciar a aquellos jueces que no se pegan un poquito a lo que tiene que ver con perspectiva de género. ¿Necesitamos denunciarlo para que se apeguen a la perspectiva de género? La verdad que si no saben hacer su trabajo, dejen el espacio a quien sí lo sabe. Más cuando se tratan de temas que tienen que ver con la niñez, con la infancia. No es necesario que salgamos todos a hacer una manifestación, a pedir por la aparición de vida de una niña que no está. Esto es algo que pasa todos los días y al Estado no le importa. Los invito a que recorran la ciudad, que recorran las provincias y vean cuánta gente hay durmiendo en la calle, cuántas familias, cuántos niños. ¿No era que con este gobierno esto no se iba a ver en las calles? ¿Qué está pasando? ¿Quién se ocupa de los chicos? ¿Quién se ocupa de sus derechos? ¿Dónde está el colectivo de mujeres que con sus pañuelitos verdes salía todos los días hasta que se aprobó la ley de aborto? Puede ser que si no le interesaba un niño por nacer, menos le va a interesar los niños que están en la calle. ¿Quién se ocupa de los chicos? De esto estuvimos reflexionando con la doctora Rocío Carrizo. Bueno, estamos acá con la doctora Rocío Carrizo. Rocío, ¿cómo estás? Aquí en Mujeres con Código. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien. Venimos de unas semanas bastante complicadas en lo que tiene que ver con temas de niños, niñas, adolescentes, este abandono, ¿no?, de chicos, este descuido de los niños por parte del Estado, y recordemos que el Estado somos todos, ¿no? ¿Cuántas veces uno mira para el otro lado? ¿Qué podemos hacer con estos niños? Digamos, ¿tenemos que seguir mirando para otro lado? ¿Cuáles son los derechos? ¿Qué acción podemos hacer? A ver, volvemos de nuevo. Una sociedad arranca de su primera comunidad, que es la familia. Hoy día la familia está
transita en situaciones de crisis que es muy difícil de solucionar porque no contamos con las herramientas, con los recursos desde el Estado, desde la justicia. Es como que los chicos no son escuchados. Eso es la sensación que tenemos desde la televisión y desde los casos que nos llegan a la oficina. Es como que notamos que hay un desamparo en la niñez. ¿Por Si qué bien no se escucha, antiguamente... perdón, y por qué no se escucha a los chicos? ¿No tienen el derecho a expresarse? ¿Por qué todavía está ¿no? esta costumbre o esta herencia no deseada de decir que lo que dicen los chicos son cosas de chicos que no hay que escuchar, ¿no? Seguimos con esa idea patriarcal y ya antigua de no escuchar a los chicos y no dejarlos participar. La importancia de escucharlos y dejarlos de participar no solamente en la vida, sino en los procesos, ¿no? Judiciales. Bueno, pasa en el caso, no sé si también escuchaste de Mimi, aparte del caso de la niña M, es como que hay un cúmulo de situaciones en donde los chicos no son oídos y tenemos que tener en cuenta de que los aspectos básicos no son cubiertos, educación, salud, la identidad, tener un DNI, y no solamente, bueno, en esos aspectos marginales, ¿no? Donde lastimosamente tenemos un grado de desocupación alto por la situación de pandemia y las políticas públicas aplicadas. A mí me llamó la atención esta semana un fallo, ¿sí?, de la Cámara de Apelación de Corrientes respecto de lo que es la escucha de un adolescente. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas en los procesos judiciales al momento de la escucha. Las circunstancias en las cuales se encuentra el niño, niña o adolescente, y la sana crítica de su señoría al momento de tomar contacto con el conflicto familiar. Este fallo de Corrientes tenía como testigos, ¿sí?, a una mamá y a una niña que sufrían violencia por parte del progenitor de su papá. En primera instancia se había resuelto el juez en otorgarle una medida perimetral, ¿sí?, una medida de restricción de acercamiento, solamente a favor de la mamá, siendo de que estaba acreditado de que la niña tenía en su comportamiento, en su conducta, vestigios, perdón, por los malos tratos que le daba su progenitor. Bueno, la mamá de esta joven adolescente de 13 años apeló este fallo de primera instancia y los jueces tuvieron en cuenta lo manifestado por la niña ante el equipo técnico, ante los psicólogos, de que no era solamente exponerla a esta obligación, ¿no?, que tiene el Estado de que el niño debe tener comunicación con sus progenitores, con ambos, independientemente de las circunstancias y siempre otorgándole las garantías que un niño o un adolescente necesita. Entonces, a través de estas pericias, de estos informes del equipo técnico, los jueces, ¿sí?, los magistrados del Tribunal de Casación, de Apelación, ¿qué es lo que tuvieron en cuenta? El interés superior de ella, de la joven de 13 años. ¿Por qué? Porque no era solamente exponerla a la vinculación con su papá, sino que era su deseo de no acercamiento, de tratar de reconocer el interés superior de ella, que es la máxima satisfacción que puede tener un niño o un adolescente. No tener el contacto, ¿por qué? Porque no se encontraban las condiciones dadas. El ámbito no era el correcto y ella no estaba preparada. Tenemos que tener en cuenta de que cuando atravesamos situaciones de violencia en un grupo familiar, es de suma importancia contar con el apoyo terapéutico para elaborar herramientas y poder enfrentar situaciones críticas, conflictivas o que puedan llegar a traer algún tipo de patología y que en un futuro tenga consecuencias graves. Aparte, la importancia, aquí estás hablando de un adolescente de 13 años, a ver, más allá de que hay que escuchar a los niños, mucho más cuando es adolescente, porque la capacidad progresiva ya es mayor, ya tiene otra aptitud para entender, otra voluntad,
Y nosotros vemos, los que trabajamos en derecho de familia, los que somos abogados del niño, que nos encontramos con jueces que sí hacen esta escucha, se sientan, escuchan una, dos, tres, cuatro, las veces que el niño quiera o la niña quiera expresarse, pero también encontramos, por otro lado, jueces que, ¿no? Como que están un poco resistentes a esto, ¿no? A escucharlo, o porque el niño es pequeño, o porque ya lo escuchó una vez y no puede cambiar de opinión, como si un niño no Y pudiera eso es un cambiar de error, opinión, es un error, eso claro es que un sí. error. ¿Por qué es un error? Porque las relaciones de las personas mutan, cambian por diferentes situaciones, porque las personas que ejercen violencia tal vez se hacen tratar, ¿sí? Y pueden llegar a cambiar, y en ese cambio, en ese acompañamiento, a veces también primero en el tiempo, primero en el derecho, hay que ver cuál de los dos progenitores actúa en el expediente y acredita fehacientemente su tratamiento, que hay un cambio, porque también vamos a esa realidad, Fabi. Las cosas cambian, no siempre Claro se que sí. mantienen. A ver, en su mayoría sí podemos decirlo. Sí, el chico es expuesto a una situación de conflicto. Pero, y en los casos en donde el papá sí toma la postura correcta de decir, yo voy a cambiar mi postura y voy a someterme a un tratamiento. De hecho, nos ha pasado a nosotros en un caso con una chiquita de 4 o 5 años que no quería, expresó que no quería tener contacto con su papá porque su papá usaba palabras que para él eran graciosas, pero para ella tenían que ver con la ofensa, se la hacían sentir mal, y estuvo este papá un año largo sin tener contacto con la niña, hizo un tratamiento psicológico, para darse cuenta que lo que para el adulto por ahí puede ser gracioso, para el niño no lo es. Y ahí pudo volver a revincularse. Tiene que ver con esto que vos decías de que no siempre se mantiene en lo que quiere, puede cambiar de opiniones muchísimas veces, porque es un niño, hay que entenderlo. Y eso es importante, el acompañamiento. Nosotros desde la oficina siempre, ¿qué es lo que decimos? Que necesitan tener el acompañamiento terapéutico para poder elaborar las estrategias, las herramientas y poder resolver, porque es como a veces nos pasa en las audiencias del artículo 12. Su señoría tiene esta frase memorable que ese es el papá y la mamá que te tocó y tenés que tratar de resolverlo y bueno, necesitas el acompañamiento porque es así, porque es parte de la vida y mantener una postura de resistencia, volvemos de nuevo, hace muchas veces desarrollar a un niño sin la participación de uno de los progenitores, que es importante. Y cuando No hay esa decimos, controversia entre los progenitores, que son los padres que van a acompañar a este niño toda la vida, o no, ahí surge la figura del abogado del niño, ¿no? Por eso el niño puede tener un abogado, porque si no tiene ni un papá que lo pueda representar, ni una mamá, bueno, aquí está la figura del abogado del niño. y acá muchas veces se llama a ver, se llama a lo que es la duda y la equivocación de muchos colegas respecto de la figura de abogado del niño. El abogado del niño es parte en el proceso. El abogado del niño no se puede dejar llevar por las posturas de los colegas que representan intereses contrapuestos. Un niño muchas veces ¿sí? se encuentra sumergido en la presión de no querer fallar al progenitor conviviente, tiene deseo de tener vínculo con el progenitor que no convive, y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los colegas llaman al abogado del niño y le sugieren ciertas cuestiones. No, los adultos se tienen que mantener al margen. El niño y su abogado patrocinante tienen que tener privacidad, intimidad y tratar de llegar a la verdad de los hechos con ayuda del equipo técnico y de la asesoría que garantiza que estos derechos vulnerados, ¿sí? Porque la asesoría tiene esa función de velar por las garantías procesales, otorgar medidas. El abogado del niño igual representa y si se da cuenta de que hay derechos vulnerados, también tiene que otorgar medidas, ofrecer pruebas. El abogado del niño es parte del proceso y por eso se pide o se solicita a su señoría que al momento de la escucha sea respetada la postura. A veces no nos dan participación
ha pasado en muchas circunstancias en las cuales nosotros también podemos, no es que direccionamos las respuestas del niño, sino de que tratamos de aconsejar, de que recuerde ciertas circunstancias que son expresadas en las entrevistas y que pueden dar a la presunción de la verdad de los hechos. Pero no por eso significa de que el niño, porque hay cuestiones a tener en cuenta, y eso, ¿quién lo va a desentrañar? El equipo técnico, que son los profesionales que realmente pueden dar, ¿no? Con lo que es la raíz o la cuestión del conflicto entre los adultos que vulneran los derechos del niño, de la niña o del adolescente en Bueno, a el ver, proceso. nosotros cuando se nos acerca un cliente a hacer una consulta, o de hecho ya estamos trabajando en algún expediente, somos la persona de confianza de nuestro cliente. Lo mismo pasa con el niño. No es que nosotros se acerca el niño a la oficina, nos contrata, charlamos un ratito y esa es la relación. No, digamos, no. El acercamiento es mucho más profundo del abogado con su clientito, con estos niños. Y somos la persona de confianza, por eso es importante que estemos acompañándolos y al lado de ellos. Por eso mismo, independientemente de que nuestra figura está regulada a través de todos los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires y de distintas jurisdicciones, el niño tiene derecho a elegir su abogado. Si en la primera entrevista le surge alguna inquietud y no tiene interés, lo pueden manifestar, su voluntad debe ser tenida en cuenta. El abogado del niño no es que es una figura o una persona que se le impone al niño. El niño tiene que tener esta confianza, tiene que sentirlo. Por eso es muy importante llevar adelante más de una entrevista previo a tener la audiencia del artículo 12, donde se lleva la escucha, ¿sí? Porque es una manera también de que el niño pueda manifestarse libremente. Si no, es como que se encontraría coartada su posibilidad de defensa. Y hablamos Pero bueno. nosotros de niños, no solamente de los niños que están en el hogar con su padre, con su madre o con alguno de estos convivientes, sino de estar en hogares porque están separados de sus padres. Incluso vuelvo otra vez al inicio de esta charla donde estamos reflexionando de los chicos que están en estado de calle, ¿no? Que están con sus derechos vulnerados y muchos hacen la vista gorda. Bueno, sigamos viendo qué pretendemos nosotros para nuestros hijos en esta sociedad, ¿no? Para que no se repitan estos casos que nombraste vos al principio. Hay muchísimos niños maltratados, muchos chicos que desaparecen y todavía lo están buscando y que no se hacen todos los días marchas, no son noticias de todos los días y sin embargo nosotras que caminamos las calles y que caminamos los juzgados y caminamos los hogares, vemos que desgraciadamente el abandono de los chicos y el maltrato que reciben es de todos los días. Sí, y pasa muchas veces cuando tenemos reunión también con el equipo, ¿no? de la oficina y nos damos cuenta de que es como que la sociedad tiene solamente en cuenta pretensiones e intereses que si lo vemos son más que nada individuales, porque la realidad es que para que un proyecto de país funcione, se le tiene que dar lugar a la niñez. La niñez tiene que estar cubierta en todas las necesidades básicas, porque a largo plazo pasa lo que tenemos hoy. Tenemos una sociedad que no puede cubrir, ¿sí? Expectativas, porque sin ir más lejos, desde lo que es el momento de la concepción hasta los 18 años de edad, encontramos chicos que no tienen herramientas para poder desarrollarse y ser adultos responsables. Por eso tenemos la sociedad que tenemos, que vivimos en la delincuencia, en la inseguridad, en la falta de valores, de principios, en la falta de respeto por los mayores. Por eso, porque venimos con años de ausencia del Estado por parte del compromiso de darle a los niños el lugar que corresponden, y sobre todo en la escuela, porque en la escuela cambió mucho el aspecto, el lugar que realmente tiene que tener. Pero bueno, niñez es hablar de muchas cosas, es un abanico de situaciones. ¿Qué importancia esto que decías vos de las escuelas, ¿no?
cómo esto de la pandemia mundial que estamos viviendo, que nos hizo guardarnos, más allá de un año Sí. entero estar guardados, seguimos con esto de que los chicos están yendo, le dicen burbujas, ¿no? Van algunos días un grupo, otros días va otro grupo, y la necesidad que tienen de relacionarse con sus pares, ¿no? Eso hace también a su crecimiento y al poder expresarse. Y más que nada también teniendo en cuenta de que si el Estado tiene que garantizar la educación, cuando estuvimos en el periodo de pandemia, no todos los chicos tuvieron la posibilidad de contar con la tecnología, de poder hacer el Zoom con sus docentes. ¿Cuántos chicos entre 5 y 6 años no tuvieron el primer contacto para poder aprender a leer? Si bien entiendo, se preservó la vida, la salud, también estamos, es como que retrasándonos. Y ahí es donde va a haber que desde el Estado plantear un proyecto a futuro, porque el derecho a la educación tiene que estar garantizado, el derecho a la salud tiene que estar garantizado, el derecho a la alimentación. Si bien los docentes iban al colegio con los auxiliares para entregar los bolsones de alimento, porque nosotros tenemos contacto también con esa realidad, Claro. no es que solamente hablamos desde detrás de los escritorios, contamos con las situaciones de los clientes que nos vienen y nos comentan el día a día, pero la educación el año pasado, para mí, desde mi postura, no fue garantizada para la mayoría de los niños de la Argentina. Y recién ahora se está activando. Y sí, Bueno, doctora Carrizo, muchísimas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. muchas gracias por el espacio de reflexión. Un beso grande. Gracias, saludos a todos. Qué interesante lo que estuvimos hablando con la doctora Carrizo. Yo siempre digo que cuando hay un tema donde intervienen menores, siempre hay que creer a los chicos. Ante una sospecha de abuso, resguardemos a los niños. Prioridad, los chicos. Cuando hay controversia entre el interés superior del menor y el del adulto, siempre primero los chicos. Si después hay que salir a pedir disculpas a los adultos, bueno, es mucho más grave el daño que se produce en la niñez que el que se produce en los adultos. Una decisión tardía puede ser espantosa, así que, señores jueces, resuelvan con prontitud, con inmediatez. Así que de esto vamos a hablar seguramente en otros programas. Otro tema que también nos preocupa tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. Y fuimos a visitar a la licenciada Natalia Vaccaro, que es psicóloga, docente y parte del Departamento Judicial de Morón, quien asiste a las víctimas. De esto nos estuvo hablando. Vinimos a la casa de Natalia Vaccaro. Nos invitó para presentarnos su libro. ¿De qué se trata? Acá estamos. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, por venir y que espero que sea un canal o un modo de prevención en un flagelo tan importante, por la crecida de casos que es la violencia de género. El libro se llama Mujeres Quemadas, vínculo marcado a fuego, es de Editorial Duncan. Acaba de salir en un día tan emblemático como el 8 de marzo. Tiene casuística, yo soy psicóloga forense hace casi 19 años. Eso te iba a preguntar, vos venís trabajando la problemática hace tiempo ya. Muchísimo. Y trabajo en un centro de asistencia a víctimas del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires hace 11 años, con víctimas de violencia, de abuso y con familiares de víctimas de homicidio. O sea, el libro tiene casuística, tiene mucha teoría, pero bajada a la práctica, porque mi idea es que el libro llegue al público en general, que pueda leerlo, la adolescente que está empezando un vínculo a sus 16, 17 años y que pueda tener las primeras alarmas de lo que es la violencia emocional, la mujer que está hace 40 años en un vínculo tóxico, patológico y no puede salirse del círculo de la violencia. Entonces, están explicados los tipos de violencia, los distintos etapas por lo que se pasa en lo que es el círculo de la violencia. Como te decía, hay casuística, también hay un apartado en lo que es la violencia de género en pandemia,
justamente con esta frase que era, bueno, quédate en casa. Que fue difícil. Claro, pero imagínate si para todos nos fue difícil, lo que implica para una víctima que está viviendo con el agresor y le decían el lugar más cuidado, donde vas a estar mejor es en tu casa. Y después por el otro lado también el tema del tapabocas, ¿no? Digamos, gente que ha estado décadas callada y cómo incidió todo eso. Hay características de víctimas, de imputados, hay aspectos religiosos, por ejemplo, frases del estilo hasta que la muerte nos separe, cómo incide en este tipo de casos. La violencia simbólica, ¿no? Cómo en algún momento que se dejó de lado empezó a ponerse en la mesa, digamos, porque antes era algo desconocido. Sí, y sobre todo para estas personas que la muerte es literal todos los días, ¿no? Me acuerdo un caso de una persona que padecía violencia hacía 40 años, ella de 60 años, y ya desde lo actitudinal venía, bueno, encorvada, con un hilito de voz, bueno, tratando de que pudiera concientizarse en la situación en la que estaba, en el riesgo en el que estaba, y entonces, bueno, hablamos de esto, de la situación de riesgo en la que estaba, de que él la podía matar y todo eso, y entonces me dice, bueno, si él me mata va preso. O sea, que ni siquiera en el minuto final, digamos, podía pensar en su propia vida, claro, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no? De trabajar sobre mandatos, prejuicios, preconceptos en torno a la temática, la importancia de la prevención desde que son niños, niñas, el trabajar en las escuelas, trabajar en las distintas instituciones. Capacitar, ¿no? Claro. Lo importante de poder capacitar, bueno, como docente, es importante no solamente en lo que tiene que ver con educación, porque decías vos, desde las primeras edades, está bueno concientizar. Nosotros hemos ido con obras de teatro a jardines de infantes, tocando la problemática de violencia para que los equipos interdisciplinarios, si tuvieran la suerte de contar con estos equipos, pudieran captar donde hay un tema de violencia, ¿no? Porque veíamos las reacciones de los chicos, usamos unos personajes donde se peleaban y escuchábamos chiquitos de 4 o 5 años que decían, matalo, matalo, y otro, no, perdonalo, va a cambiar, y nadie ve qué pasa en esas familias. Uh-huh. Hay un capítulo del libro justamente que es sobre los niños y niñas víctimas de esas situaciones. Muchas veces se lo teoriza mal, a mi parecer, ¿no? En esto de que viven violencia pasiva si la violencia no es ejercida hacia ellos. La violencia siempre es activa porque deja secuelas. Entonces, justamente hay un apartado de ver y de seguir trabajando, no solo en la instancia que muchas veces, Dios, son espectadores del femicidio y después también, o sea, la madre muerta, el padre en líneas generales es alto el índice, hay mucho de estadística también en el libro, que el agresor es el padre. Entonces, bueno, ¿qué les pasa a esos chicos de esa situación de lo traumático? Y después hacer un seguimiento, el tema del tratamiento, bueno, con quién van a estar. Me parece importante porque a veces se trabaja sobre la víctima y el victimario, y se deja de lado el entorno. Claro. Como si la violencia indirecta no fuera tan cruel como la directa. Y después también el tema de las adicciones. Incide muchísimo el tema de las adicciones en varios de los casos que están en este libro de victimarios. Este caso, digamos, estos casos son de mujeres quemadas que pudieron contar su historia en el marco de mi trabajo en el Poder Judicial. Obviamente están ficcionados en algunas cosas por una cuestión de anonimato y confidencialidad, eso, digamos, también. Pero mujeres quemadas porque han sido quemadas literalmente. Quemadas, literal. Por eso, o sea, este libro es lo descarnado de la violencia de género. O sea, de cómo se llega a esa situación, lo van a ver en la casuística, ¿no? Digamos, que no es un hecho aislado, ¿sí? Sino que son un montón de alertas y alarmas que no se registraron por situaciones que tienen que ver a veces con su propia historia de aquello internalizado o no como normal desde que son niñas, niños. Y después en un montón de situaciones, como lamentablemente pasa, que se han hecho denuncias y que a lo mejor no fueron escuchados o no alcanzó con las medidas cautelares, porque también trabajo todo el tema de lo que es la internalización de la ley.
no es para todas las estructuras psíquicas lo mismo. Claro. ¿Sí? Entonces, para alguien, por ejemplo, un psicopático, que la ley es la propia, que el otro es el objeto, una restricción más, una restricción menos, una denuncia de desobediencia es como que no le hace mella, porque está por fuera de esa ley. O le hace mella y se acomoda durante un tiempo y vuelve. Pasa que está muy... Bueno, hoy escuchaba el tema de que ahora uno puede denunciar a un juez por el tema porque no tiene perspectiva de género, ¿no? Es tan difícil lograr este concepto de perspectiva de género y por otro lado la sociedad está tan acostumbrada a naturalizar la problemática de violencia, ¿no? Es como que ya pasa desapercibido. Hay que estar constantemente... actualizado, sí, capacitado. mostrarlo. Y después también que para la sociedad en general, digamos, perdió peso la justicia en sí. Digamos, como en todos lados hay gente que trabaja mejor, peor, más capacitada, menos capacitadas, como en todos lados. Menos capacitadas, menos capacitadas. Claro, mediocre, digo, hay de todo. Hay gente que labura muy bien y de manera muy comprometida y capacitada. No son la gran mayoría, esto está claro. Pero también hay una realidad que, por un lado está la escasez de recursos en todo sentido, en esa situación, los recursos, digamos, humanos, son escasos. que son escasos, sí. Digamos, está colapsado el sistema, como está colapsado el sistema educativo, el sistema de salud, ¿sí? Eso por un lado, pero después también como sociedad, que hay cosas que, digamos, nos están excediendo en el sentido de que para mucha gente la ley es, ojo por ojo, diente por diente, es la ley de la selva, de la propia ley. Entonces, bueno, digo, también cómo va perdiendo peso la cuestión de las instituciones, o la ley es... Te escracho en Facebook, en Instagram. Es una forma de hacer catarsis también, ¿no? Sí. Para las víctimas, a lo mejor... de ser escuchadas, sí. O también, que lo trabajo en el libro, todo el tema de la revictimización. Muchas veces la víctima pulula de un lado al otro, esto, ¿no? Porque no hay perspectiva de género, o porque hay escasez de recursos, entonces está muchísimo tiempo en una comisaría. Por suerte ahora se pueden hacer denuncias online, pero, digamos, tiene que ir al cuerpo médico. Que sí, ojalá se pudiera resolver todo en un solo lugar, sería mucho más práctico. Momento, esto sucedía en La Plata con policía, que tenían como un lugar donde se le tomaba la denuncia, tenían digamos, esto hablé hace un tiempo con una colega y no se siguió, pero sería fundamental que en el mismo lugar y que no tenga que ser revictimizado con tal relato una vez en la comisaría, otra vez en la fiscalía, otra vez en la pericia, ¿no? Y volviendo a mujeres quemadas, yo he hablado con personas que trabajan en los hospitales de quemado, dice, sí. Todos los días constantemente entran mujeres. Y digo, ¿y por qué no se da la luz? Dice, porque sería un caos. Porque sí. tienen el temor de que se produzca lo que en algún momento se hablaba, ¿no? De un efecto dominó, cuando salió aquel primer caso. Sí, yo trabajo en el libro el caso Wanda Tadei y cómo a partir de ese caso las denuncias, así como en 1988 con Alicia Muñiz, vas a ser la próxima Alicia Muñiz, con el caso Wanda Tadei las amenazas empezaron a hacer, vas a ser la próxima, y empezaron a crecer los casos, porque está estudiado el efecto de lo que es el copycat, de cómo se copia el modus operandi, porque acá lo importante siempre es la sentencia ejemplar, y cómo se trabaja el caso en los medios de comunicación, que está sobre un todo apartado de cómo trabajar en los medios de comunicación con una autora, una periodista, Mariana Carvajal, que trabaja muy bien en el libro Maltratadas, todo lo que es la incidencia de los medios y cómo trabajar, ¿no? De cómo se visibiliza o no una problemática. Pasó muchas veces que durante marchas de Una Menos crecían, por un lado, la gente que se comunicaba con la línea de ayuda, que es la 144, y por el otro lado, cómo crecían los casos de femicidio. De hecho, yo recuerdo el primer Ni Una Menos. Sí. Estábamos en la marcha y en el mismo momento te estabas enterando un femicidio acá, un femicidio allá.
Muchísimas gracias a la licenciada. Es la primera parte. A lo largo del programa vamos a seguir compartiendo otra parte de esta entrevista para seguir hablando de su libro. Ahora les voy a contar qué pasó un día como hoy. En 1976, el 29 de marzo, Jorge Rafael Videla sube como el primer presidente de facto, ¿no? Comienza la dictadura. Si bien se instauró como el Día de la Memoria el 24 de marzo, en 1976 sube como presidente. En 1981, Roberto Viola va a suplir su presidencia. También en 1943, un 29 de marzo, nace el filósofo José Pablo Feynman, que fue un escritor, es docente, director de cine. Me pareció un dato curioso que su padre es judío, su madre católica y él es agnóstico. También aquí tuvimos la visita, en un 29 de marzo, de Enrique Ortiz de Lanzaduri y Sarduy. ¿Quién es? Enrique Bumburi, un español cantante, vocalista de Los Héroes del Silencio, quien hizo un recital muy reconocido aquí en la Argentina en el Teatro Gran Rex. Lo voy a invitar a escuchar algo de su producción. Te puedes vender, cualquier oferta es buena si quieres poder. Uy, qué fácil es abrir tanto la boca para opinar. Y si te piensas echar atrás, tienes muchas huellas que borrar. Déjame ver que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Bien, vamos a agradecer a quienes nos acompañan. A Ernesto de Dube Producciones, a Horus de Horus Seguridad, a Herrerías El Pilar, a Cristina de las Marías Lai. Ya saben que si se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través del 15 60 96 90 96, más 54 si llaman desde el exterior. Tengan en cuenta que también pueden encontrarnos en Facebook, Mujeres con Código, en el canal de Nicolás Bojón TV, YouTube y en Instagram somos Mujeres con Código. Vamos a ver qué pasa con un maltrato que no es tan discutido aquí en la Argentina. Se conoce muy poco, se habla muy poco de lo que pasa con los animales. Me refiero al maltrato animal. Estuvimos hablando con la doctora Walkiria para que nos diga ¿qué podemos hacer cuando conocemos un hecho de violencia animal? Estamos con la doctora Walkiria Ramos, que es una especialista en derecho animal, pero más allá de que sea una letrada especialista en esta temática, es una mujer que ama a los animales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fabiana? Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos. Sí, Walkiria Victoria Sosa Ramos es mi nombre completo. ¿Viste? Los uruguayos decimos todo, el nombre, ¿viste? El nombre y el apellido. No dejamos nada afuera. Sí, soy abogada, o sea, y trato de poner mi profesión lo más que puedo al servicio de los animales, ¿no verdad? De los animales no humanos. Ya que, bueno, yo considero que el Estado tendría que estar mucho más presente en ese sentido, porque ellos hay que equiparar todo a como si fueran niños, ¿no verdad? Tendrían que tener, digamos, la protección estatal que corresponde y no la tienen, lamentablemente. No se está trabajando prácticamente en el tema. Siempre sí la lucha de las organizaciones, de muchos colegas, abogados, especialistas también en el tema, que tratan siempre de ir trabajando, pero la realidad es que hasta que no tengamos el apoyo y el oído de los políticos, de los legisladores, del Estado en su totalidad, se nos hace difícil concretar la protección de ellos, ¿no es verdad?
Claro que sí. Eh, Y ¿sabés qué me preocupa? Que todo el mundo, todos vemos en algún momento algún tipo de maltrato animal y no sabemos cómo accionar. Digamos, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros cuando vemos un tema que tenga que ver con la violencia, ya sea, porque no solamente hablamos de perros y gatos, ¿no? Caballos, animales de granja, lo que exacto, fuera. ¿Qué podemos hacer? totalmente. ¿Dónde denunciamos? ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, acá sí, es verdad. Lamentablemente tenemos que decir, no porque haya estadísticas, porque lamentablemente esa es otra falencia del Estado, no hay estadísticas, no hay generalmente censos, creo que en Ciudad hay uno, el último fue el 2017, pero bueno, entonces, pero los que estamos en el tema día a día, podemos decir que los casos de maltrato animal van en aumento. Y no solo que van en aumento, sino la crueldad también, cada vez es mayor la crueldad que se ejerce en los animales. Sin ir más lejos, el caso de Villa Ballester, ¿no, verdad? El perrito que la persona mató terriblemente, sacándole los ojos, haciendo una crueldad inmensa por el animal, una persona que no tendría que estar en la casa como estaba, sin embargo, justamente el animal sin querer capaz que salvó a un ser humano, pero no es lo mismo, porque, a ver, un animal es una vida también, ¿no, verdad? Hay que protegerlas de todos los ámbitos. Siempre, Entonces, bueno, perdón que te interrumpa, y siempre decimos nosotros que en un hogar donde hay violencia animal, también hay violencia familiar. totalmente. Justamente en Estados Unidos se están trabajando mucho en los patrones, en detectar patrones de maltrato animal, porque eso los llevaría a hacer investigaciones sobre otros delitos como violencia familiar, como tráfico de armas, drogas. Están trabajando mucho en eso, ya que hace muchos años atrás, más que nada se hacía lo que era un resumen cuando era un delito de maltrato animal. Ahora se están haciendo estadísticas, se están categorizando en forma separada el delito de maltrato animal, y también están trabajando mucho en lo que es la parte veterinaria, ¿no, verdad? Tenemos una veterinaria, tendría que ver el nombre porque la verdad es que no recuerdo bien, la doctora Randur, quiero decir esto que es muy importante, porque esto está, digamos, lo pueden leer en las redes si quieren, está trabajando sobre el tema de que los veterinarios denuncien también los casos de maltrato animal. Acá se está hablando sobre un proyecto sobre el tema, ¿no? Ellos tienen la obligación, digamos, de hacerlo, porque toda persona que habita el territorio argentino tiene que cumplir las leyes y ante un delito tiene que denunciarlo. Pero no es común. Entonces es muy importante, ya en Estados Unidos se está llevando... No está tipificado, cuando se trata de un tema de violencia familiar, los hospitales, las clínicas, el que cumpla una función que tiene que ver con salud, tienen la obligación de hacerlo, eso está tipificado, pero lo que tiene que ver con violencia animal no está tipificado, entonces el veterinario lo pasa de largo. Claro, en realidad entra en la parte ética y sí, o sea, hay una obligación igualmente, porque es un delito, ¿no, verdad? Pero no se trabaja en el tema. Entonces, también se está trabajando en lo que son infografías para poder detectar esos casos y que los veterinarios obviamente denuncien, ¿no, verdad? No es fácil para ellos, pero bueno, lo van a tener que empezar a hacer. Porque es un delito. El maltrato animal totalmente. Es un delito. Como delito, ¿yo puedo dirigirme a fiscalía o puedo dirigirme a comisaría a hacer la denuncia? Bueno, sí, obviamente, la persona, todos los medios que tenga a su alcance, sea una comisaría, sea una fiscalía, sea el 911, puede denunciar. Ahora, ¿cuál es la forma, digamos, más correcta? Hoy en día tenemos casi todas las fiscalías tienen un mail donde reciben las denuncias, ¿no, verdad? Basta con entrar al Ministerio Público Fiscal, si hablamos de la provincia de Buenos Aires, y ahí van a estar, hay un mapa interactivo donde tiene el teléfono y el mail. Entonces hay que escribir, hay que presentarse,
ser objetivo en cuanto al relato del delito, ¿no verdad? Lesión en el animal, a veces las lesiones no son visibles, basta con que sea también un maltrato, que el animal, por ejemplo, omita en el cuidado de darle de comer, de llevarlo al veterinario, de protegerlo del frío, de la lluvia, del calor, o sea, no es solo encontrarlo lastimado. Aunque lamentablemente pasó muchos años que zoonosis iba a hacer la constatación, ¿no? Cuando se hace una denuncia, Fiscalía lo primero que hace es oficiar a zoonosis es quien en general se encarga de hacer la constatación, y como no encontraban lesiones, nunca había maltrato. Bueno, por eso yo lo que digo siempre, cuando se trata aparte de un caso grave donde la vida del animal está en peligro, que puedan comunicarse con algún abogado animalista, con alguna organización, para poder también presentar un perito de parte, ¿no? Un veterinario de parte, que así sea, mirando un video pueda decir, ese animal necesita auxilio ahora, no se puede esperar. Entonces, podríamos acompañar a esta denuncia que decís vos, de hacerlo vía mail, alguna fotografía, algún informe de... Es importantísimo, claro, obvio, objetividad, video, fotografía, el relato de los hechos, ¿no verdad? Y la medida que, por ejemplo, la persona que está viendo el maltrato, a veces sabe cuál es la medida más idónea que puede tomar la Fiscalía, y las Fiscalías en general están abiertas a recibir esto, ¿no verdad? Porque no se olviden que ellos están ahí trabajando y no saben mucho lo que está pasando en ese lugar donde están ocurriendo los hechos. Entonces, sí, se pueden ofrecer también medidas y la Fiscalía evaluará, ¿no verdad? Yo te cuento en forma muy sintética, por decir, el caso de un allanamiento que hubo en Villa El Palito. Se detectaron 4 ovejeros atados con cadena, muy cortitas. También se detectó pelea entre ellos. Y bueno, una de las chicas filmó, me pasó el video, mientras hacía el video relató, decía, Wala, mira, está ocurriendo esto, es terrible, bla, bla, bla. Bueno, con eso hicimos la denuncia. Al principio, la verdad es que nos costó bastante porque, claro, nos decían, bueno, pero eso ya pasó hace unos meses, fíjese que yo si pido el allanamiento a juez de garantías, va a ver el tema del derecho a propiedad, tenemos que saber que ahora los animales están maltratados. Bueno, entre una cosa y otra, gracias a Dios nos dieron el allanamiento, presentamos a la chica que grabó el video como testigo, que la verdad que se jugó y es lo que hay que hacer. Parece fuerte la palabra se jugó, pero eso es lo que pasa, nadie quiere ir a la Fiscalía, nadie quiere ser testigo, pero si no denunciamos, si no aportamos las pruebas que tenemos que aportar, la verdad es que queda todo en la nada. Hay que jugarse, no hay otra. Bueno, en definitiva, y presentamos un peritaje del doctor Di Salvo, Gary Di Salvo, de la Asociación Alvisa, que nos vino bárbaro, y con eso, a pesar de la resistencia del fiscal, que después realmente entendimos la parte de él, porque están como ellos encasillados en ciertas teorías, nos dio el allanamiento y pudimos sacar los 4 ovejeros, ¿no verdad? Pero ¿qué pasó también? Usted fíjese, tú fíjate, Fabiana, perdón, de que nosotros pedíamos la incautación directa de los animales, no queríamos que fuera zoonosis a ver cómo estaban. ¿Por qué? Porque cuando la policía fue a hacer el relevamiento de vecinos y a notificarlos, ellos obviamente enseguida sacaron a los animales del peligro que estaban. Los animales pasaban todo el día con la trompa presentada con cinta adhesiva, sin tomar agua y encadenados. Entonces, claro, los trajeron todos para la parte de adelante de la casa de ellos. Entonces, cuando fue zoonosis, los animales estaban como bien, estaban bárbaros. Cuando fue zoonosis a hacer la incautación junto con Gendarmería, ¿qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos pedido la incautación directa de esos animales? Hubieran ido solamente a constatar, hubieran pasado el informe que los animales estaban bien. Y los animales nunca hubieran salido de ese lugar. Entonces, cada caso a veces hay que trabajarlo, ¿no verdad? Puntillosamente y con un asesoramiento. Según sea el caso, a veces se necesita un asesoramiento. Disculpe, me parece primordial eso, ¿no? Que uno vaya con un asesoramiento y con un especialista en esta temática, porque no es lo mismo ir al abogado que le resuelve un tema laboral que ir a un abogado que trabaja con el tema de violencia animal. Eso es muy importante. Totalmente.
totalmente, y bueno, gracias a Dios yo tengo la suerte de estar en lo que es el campo, o sea, el trabajo de campo con los animales, porque voy a las villas, porque saco directamente los animales, siempre obviamente hay alguien adentro de las villas de que ama los animales y que te da la alerta y te pide ayuda, ¿no verdad? Contamos con esa gente, o nos ayudas un fin de semana, mirá, este animal se está muriendo, y bueno, y ahí ayudamos, pero bueno, realmente yo ahora con la fundación, mi objetivo es dedicarme más a ir con las denuncias a fondo. ¿Por qué? Porque siempre digo, sacar un animal de la villa es sacar uno y ver que se quedan 100, por decir atrás, que te dicen, y a mí no me sacás. Entonces yo quiero ir a fondo con las denuncias. Cada caso que me meta a trabajar, Y Doc, quiero que tenga un resultado, que sea ejemplificativo de verdad. ¿y cómo es el tema de los recursos? A ver, me refiero a los abogados cobramos honorarios. Este trabajo tiene mucho más de lo que es voluntario a lo que tiene que ver con el trabajo oneroso, ¿no? Pero por ahí vemos el otro lado. A veces uno en su profesión ejerce algún tema específico que sirve como para, no sé, agrandecer, gratificar el alma, ¿no? Como dignificar la profesión. Y creo que un poco el trabajo que hacen ustedes es dignificar la profesión, ¿no? Porque no se van a hacer millonarios rescatando un animal. Y mira, Fabiana, ¿sabés qué pasa? Si sos un humano, te persigo por ahí hasta abajo de la cama para cobrarte hasta el último peso. Pero tratándose de salvar la vida de un animal, y siempre digo, he pasado a veces más de 24 horas seguido atrás de un caso, hemos tenido casos en la Villa 31 también, casos que hemos tenido que ir a las 2 de la mañana a sacar animales, todo, y es una cosa que la hago desde muy adentro mío, y bueno, se suma el amor que tengo a la profesión y el amor que tengo a los animales, entonces obviamente que de mi parte no cobro, o sea, pero también, ¿cómo te voy a decir? No entrevero, por ejemplo, en las redes y eso, tema de trabajo con los animales, con esta defensa que se hace. ¿Qué te quiero decir? Si hoy o mañana alguien me pide un trabajo realmente, por ejemplo, alguien que vive en un edificio tuvo problema con su animal, yo lo voy a ver como un trabajo y obviamente lo voy a cobrar, ¿entendés? Ahora, el tema de estos animales que yo me entero que están siendo maltratados en lugares como las villas, donde en general nadie los ve, nadie los siente, entonces ahí yo no puedo, digo, yo tengo que ir, Ese no es me un queda otra. rescate. No lo pondría yo como Sí, trabajo, sino es un rescate. y claro, y un rescate, pero aparte después tenés que trabajar, porque es lo que yo justamente digo siempre, no subir enseguida los casos a las redes sociales antes de que esté la denuncia. Y si no tuviste más remedio que sacar el animal porque su vida corría peligro, no dejes de hacer la denuncia después. Cada rescate tiene que estar acompañado con una denuncia, si no, no vamos a terminar más con esto, ¿sí? O sea, es Bueno nada más que sacar animales. pero está bueno darlo a conocer con posterioridad, para que se vea el resultado, para que se vea que si vos vas a maltratar a un animal, vas a tener esta consecuencia. Pero primero salvaguardar la prueba, porque ¿qué es lo que nos pasó varias veces en Provincia de Buenos Aires, sobre todo? Casos muy embromados, de mucha crueldad. Cuando iba la policía, el animal ya no estaba. Y te hace tan mal a nivel espiritual, a nivel emocional, y que redunda en lo físico después, claro, que no, hay que tomar las medidas. O sea, uno tiene que sí o sí grabar, tener toda la prueba, sacar al animal si es necesario, pero nunca, nunca dejar de denunciar, ¿sí? Claro, claro. Y el subir a las redes, como te digo, según el caso, o sea, a veces tenés que sí o sí subirlas para encontrar un tránsito, alguien que te los tenga, pero siempre acompañar con la denuncia penal, porque si no, no vamos a terminar con esto. Eso se lo digo continuamente a las proteccionistas. No es ir a sacarle a la vecina el animal que no le da de comer ni nada, sacáselo, obtener la prueba y denunciala, porque esa vecina el otro día te va a llevar otro perro y no va a valer de nada todo el esfuerzo que hiciste. Bueno, la verdad, gracias por el compromiso que le ponen, las garras y el trabajo. No hay hora, son las 24 horas y es admirable. Muchísimas Y otra gracias. cosa que quería agregarte es que
cuando vean que no tienen resultados en las fiscalías, están las fiscalías generales para denunciar, está el Consejo de la Magistratura, o sea, siempre se puede ir más lejos y pedir que sea atendida la denuncia, nunca quedarse ahí. Y bueno, y siempre va a haber algún abogado animalista, decimos animalista, en realidad son abogados con especialidad en derecho animal, siempre va a haber alguno que auxilie y que, digamos, le diga cuáles son los pasos a seguir, ¿sí? Claro que sí. Bueno, mi Instagram es Amore de Perros, y mi Facebook, Valquiria Sosa Ramos. Ya sabe que entonces a contactarse acá con la doctora, que está las 24 horas pendiente de estos animales que no tienen cómo protegerse ellos mismos, ¿no? Necesitan de este animal humano para colaborar en salvarlos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, les agradecemos muchísimo porque justamente sin la difusión, como en el caso que ustedes hacen, es imposible poder dar a conocer todo esto y ayudar a la población, que es un momento que necesita muchísimo concientizarla y educarla, porque como siempre decimos, esto no es nuevo lo que yo digo, el maltrato animal está muy ligado al maltrato de violencia familiar, porque el maltratador, por el primero que empieza, es por el más débil de la familia, y el que generalmente no habla ni dice nada es el animal, ¿sí? Con tal de hacerle daño a veces a los hijos o a la señora, empieza pegándole al animal, después indudablemente va a seguir por ello. Seguro. Bueno, un abrazo, gracias, ¿eh? Igualmente a ustedes, un abrazo grande. Adiós. Se ve claramente el amor de esta letrada por los animales. Saben que lo que tiene que ver con violencia animal no solamente está encuadrado en perros, gatos, caballos, es mucho más amplio y muy rico para tener en cuenta y aprender. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a ir ahora a la segunda parte. Había prometido que había otra parte con la licenciada Baccaro y a eso vamos ahora. De hecho, yo recuerdo el primer Ni Una Menos, sí. Estábamos en la marcha y en el mismo momento te estabas enterando de un femicidio acá, un femicidio allá. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, bueno, también es eso. Por un lado, cómo visibilizar y por el otro lado, cómo trabajar esto y después esto que hablábamos recién de las medidas cautelares, ¿sí? O el botón antipánico. El botón antipánico depende de los municipios, entonces no existen. No existen en olvídate porque no los, claro, no los están entregando, no hay. Policial, obviamente depende, la palabra le dice de la policía, no tienen recursos, entonces la custodia termina siendo, llame a este teléfono. Sí, un rondín que anda. Una custodia dinámica que cada tanto aparece, pero digo, todo el sistema está colapsado. Está colapsado, digo, por un lado, policía, justicia, por el otro lado, la cuestión de la sociedad, de cómo incidió también la pandemia en lo que es salud mental y no se ha visto, o sea, no es que no se ha visto, digamos, de nosotros los profesionales, todo lo contrario, sino que no se visibiliza. Claro. ¿Cómo? Porque mucha gente no murió, digamos, no solo de COVID, sino que murió de depresión, hubo suicidios, mucho trastorno de ansiedad, trastornos de pánico. Entonces, digo, todo eso es empezar a ver y también trabajar desde chicos. Los primeros años de vida, trabajar en la primera infancia, que bueno, en estos días se vio con el caso de Maya, ¿no? De cómo fue terrible, sí. El Estado durante un montón de años estuvo ausente. En esto de los primeros años de vida es necesario aprender la tolerancia a la frustración, la tolerancia a la capacidad de espera, que no todo es cuando yo quiero, de la manera que yo quiero, la empatía por el otro, que vivimos con otros y por eso es respetar los derechos de nosotros es el que nos habilita vivir en sociedad y sobre todo el tema de poner en palabras, si esto no se va a la acción. Entonces, bueno, tenemos muchas de estas historias se rastrean cuestiones de la infancia. Vos me recién hablabas de la empatía. Sí. Perdón, ¿cómo se perdió, no? La empatía, yo a veces lo noto con mis alumnos cuando tocamos los temas de violencia. Dice, no, yo no me meto porque vi una pareja que él la estaba golpeando,
yo me quise meter, Claro. porque uno siente, ¿no? Esa empatía, y ella terminó enojándose conmigo. Claro. Entonces yo siempre les digo, ¿y ustedes por qué creen que ella se enojó? Digo, ¿qué pasó? ¿Por temor, por valentía, porque vuelve a la casa con él para ponerse de su lado? ¿No? Como para que traten de entenderlo, porque se va perdiendo sin esa necesidad de empatía, Sí, de empatía que tiene que y de estar. conocer, por eso digo, el círculo de la violencia. Si yo no conozco, porque me ha pasado con compañeros que me dicen, bueno, yo me quedo hasta cualquier hora para pedir al juzgado la restricción, y a los 2 días o a los 3 viene con que se arregló con él y que por culpa nuestra el tipo va a perder el empleo y que no sé qué cuánto. Entonces es conocer que con eso nos vamos a encontrar. No enojarse. No enojarse, o por lo menos trabajarlo, porque con eso nos podemos encontrar y nos vamos a encontrar en un montón de los casos. ¿Por qué? Porque cuando se hace la denuncia es cuando esa tensión se acumuló y explotó. Es como una olla a presión, ¿no? Que en un momento explota. ¿Cuándo explota? Mayormente con situaciones graves de violencia física, porque no hay mucho registro de lo que es la violencia emocional, que son las alertas primeras, y cuando a lo mejor la violencia sea, por ejemplo, los hijos. Cuando llega a tocar a los Cuando llega hijos. a situaciones como más límites, digamos, ¿sí? Y entonces, ¿después qué aparece? Cuando pudo hacer la denuncia. Esto decíamos de la revictimización, que a lo mejor pasó por un montón de lados y la denuncia no la terminó de hacer, o la hizo, pero no se le creyó, o se sintió que las desvalorizaban, entonces no quiere ir a ese mismo lugar, o que la trate esa misma persona porque, no sé, la ninguneó. Y después aparece que está en ese vínculo y cree que eso es lo normal desde hace, no sé, 10 años. Claro. ¿Sí? Y después la otra persona, o sea, el victimario que le dice, no, bueno, me Estoy arrepentido, estoy voy a cambiar. arrepentido, o sea, todas las promesas que uno... Por eso la importancia de un acompañamiento terapéutico. Si no hay un Exacto. acompañamiento Y de las terapéutico, dos partes. no se puede De salir. las dos partes, o sea, tanto de víctima como victimario, porque tenemos que ver las causales, o sea, individuales de la historia de cada uno, las sociales y después preceptos, preconceptos en torno a lo que cada sociedad estipula de roles de hombre, de roles de mujer. Por suerte se está cambiando, pero hay Claro. mucho por desconstruir. Por eso la importancia de trabajar desde primera infancia en torno a esto. Esto Tal que cual. decíamos recién, de la empatía por el otro, del registro del otro, digamos, de fortalecernos en la diferencia y no que porque el otro es diferente es alguien a agredir o a apartar, sino todo lo contrario. Y qué importante esto de que hablas de los chicos, ¿no? No enojarse si nuestras hijas nenas, nuestras niñas quieren jugar con autitos de colección, o nuestros hijos quieren jugar a ser peluqueros o con bebotes. Por eso es mucho esto de construir, de entender que, por ejemplo, no sé, algunas personas que vienen de otra camada o con otra historia, digamos, por ejemplo, yo en el libro trabajo esto de la incidencia también del amor romántico. Si yo, ¿no? Me crié escuchando y leyendo cuentitos de hadas y que el príncipe azul me va a venir a rescatar y qué sé yo, como siempre digo, es al mendigo lo visto de príncipe, porque yo quiero el príncipe azul. Y si el príncipe azul no aparece, al mendigo le pongo la capa, la corona, la espada, lo subo a las redes, mis amigos dicen, ¡ay, qué divino! Y lo convierto, claro. Después, él me engañó y sí, se presentó a un puesto que no era. Pero ¿cuánto de mis mecanismos de defensa, o sea, de mi cabeza, de mi idealización, pone en el otro lo que el otro no es? Porque muchas veces, rastreando la historia, en el minuto 1 ya está el panorama de quién es quién. El tema es cómo yo voy tamizando desde lo que yo deseo y desde mi propia historia, y no escucho, no observo. Me acuerdo de una víctima que me decía, bueno, yo tenía 45 años, hacía mucho que estaba sola, y bueno, ¿y cómo lo conoció? Porque esto es fundamental, ¿no? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuánto tiempo se dieron para conocerse? ¿Cuánto tiempo fue el vínculo anterior? Porque también la importancia del duelo entre un vínculo y otro, de poder revisar por qué no funcionó, Claro. qué cosas, ¿no? Si no, bueno, uno va como tapando agujeros.
Y me dice, no, bueno, lo conocí en una estación de servicio. Yo estaba cargando nafta. Él entra con su auto y casi me choca. ¿Cómo que casi la choca? Sí, se me coló. Y casi es un desastre en la estación de servicio. Dice, pero no termina ahí. Yo estaba por vender el auto, tenía el teléfono, entonces me entra a llamar, no contesto yo, doy la vuelta, me cruza el auto y casi chocamos. Todo esto no había un rojo fosforescente, ¿no? Y me dice, y me invitó a tomar un café. Y estoy que respondió. No, fui porque no quería estar sola. Pero digo, ya ahí, digo, estuve después 5 años con situaciones de violencia extrema, digamos, después de 5 años terminé denunciando por un hecho muy grave, pero ya ahí en el minuto 1 estaba como era él. Ni siquiera es que usó el primer tiempo del todo color de rosa, del amor romántico, entre comillas, ¿no? O sea, difícil de verlo y notarlo en el momento. Claro, entonces, bueno, empezar a ver esto, la importancia de trabajar primero en nosotros, en el amor propio. Si yo no me quiero yo, si no me valoro, si me ninguneo, si todo el tiempo me exijo, me frustro y no veo lo que sí pude hacer y tengo ojos solo críticos conmigo, es difícil que el otro después pueda quererme y valorarme si yo no lo hago. Entonces, primero tengo que aprender que el amor es el amor a uno mismo, el amor propio. Tal cual. Y eso va a generar que yo pueda tener vínculos sanos. Si yo deposito en el otro, volviendo al amor romántico, que el otro es la media medalla, la media naranja, el que me va a salvar, el no sé qué, el otro desaparece y yo me quedé, claro. No tengo vida. Estancada. ¿Sí? Porque solo existo si condicional, si el otro está conmigo, si el otro me dice. Entonces empezar a registrar eso por un lado y por el otro lado estos signos de alarma de cosas que vemos a veces, digamos, en algunas generaciones que lo ven como normal, en esto de, bueno, me revisa el celular, es celoso. Los juegos de mano, que ya no son tan juegos de mano. Claro, entonces, o me revisa las redes, o me dice cómo me tengo que vestir, o tal amiga no le gusta y tal otra amiga no. Bueno, digo, eso ya tiene que empezar a ser signos de alerta, de alarma. Bueno, todo acá. Sí, está, creo que muy completo, muchos años de trabajo, pero sobre todo está hecho con mucho amor por el prójimo, porque considero que puede a mucha gente ayudar a sanar. Vamos a ponerlo así para que se vea bien. Yo ya termino acá y ya me pongo... Porque te lo regalas y que te lo llevas a... Bueno, y ya me lo pongo a leer, seguro. Y me imagino que no va a ser la única vez que vamos a estar conversando. Ojalá que no. Me pareció muy grato estar hablando con vos. Y esto hay que constantemente. Constantemente. Sí. La editorial es Duncan. Ellos tienen en donde está la editorial en el barrio Congreso, tienen la librería, se puede conseguir ahí, se puede conseguir online, se contactan con la gente de Duncan porque, digamos, a través de Amazon y Mercado Libre está. Y después próximamente va a estar a través de las cadenas de librerías Jenny, el Ateneo y Cúspide. Así que estoy feliz a que llegue a todos lados. Fantástico. Y nosotros desde el programa, como siempre hablamos de esta problemática, lo vamos a difundir. Bien, y lo último que me quedaría, si me permitís, es mi Instagram, si alguno lo necesita, es psicóloga Bacaro. Bacaro es B corta y doble C, me pueden escribir ahí, me pueden contactar por el libro o si tienen alguna duda, consulta. Y el libro tiene datos útiles para que sepan dónde denunciar, dónde ir, importante, qué hacer, cuáles son los pasos, o sea, es importante porque hay que tener esas herramientas para saber dónde... Porque hoy en internet está, pero a veces también hay sobreinformación, entonces a veces no está bien dirigida la demanda al lugar. Es como, yo siempre les digo, es como si yo, no sé, quisiera ir por algo de la luz, en vez de ir a Edenor, voy a gas, ¿sí? Entonces me parece que también está bueno eso, que sepan a dónde dirigir la demanda. Genial. Gracias, muchísimas gracias. A vos. Muchísimas gracias por venir. Seguimos con Mujeres con Código. Muchísimas gracias. Acá estoy con mi libro, Mujeres Quemadas, que nos hizo la dedicatoria para Mujeres con Código. La verdad,
léanlo porque muy rico, muy importante lo que dice y nos va a abrir un panorama que por ahí muchos no conocíamos. Gracias, licenciada. Y se nos terminó el programa, así que nos estamos yendo. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Mujeres con Código, un programa donde tus derechos valen.